Buenos días a todos ustedes. Solo puedo decir que muchas gracias primero a todos por su asistencia, al Departamento de Educación por poner de verdad fácil la realización de estos cursos y bueno, me alegro mucho de que me haya presentado Javier Portús porque me ha parecido que me ha hecho una presentación mucho mejor que si hubiese venido el director o el director adjunto. Así que, bueno, pues mañana tendremos al director adjunto en calidad de ponente, además. Pues voy a contarles la historia de la exposición. Un poquitín les ha avanzado Javier Portús sobre un trabajo que es una parte fundamental de la vida de los museos y más de un Museo del Prado, que tiene pues, una responsabilidad añadida a la de cualquiera de los museos, ¿no? Que es conservar, estudiar y difundir. La verdad es que la exposición de Morales ha sido, en lo personal, pues realmente muy gratificante. Hay que partir de que Morales es un pintor, que es un pintor muy importante del Renacimiento español, es una obviedad, pero también hay que decir que es un pintor difícil para el gran público, entre otras cosas porque su estética y el propio apodo que desde muy tempranamente tuvo del divino, en términos actuales pues, es un arma de doble filo, ¿no? Porque plantea su pintura como una pintura religiosa, hacia la cual el espectador o el visitante medio o el potencial visitante pues, puede tener sus prevenciones. Pero hay que decir que la práctica totalidad de los pintores españoles, incluso peninsulares del siglo XVI, van a actuar en la pintura religiosa. ¿Por qué a Morales se le puso tan tempranamente ese apodo? Es una buena pregunta que sin duda en sus obras de pequeño formato encontramos mejor la respuesta, ¿no? Supo crear una serie de iconos devocionales que inmediatamente enganchaban con la sensibilidad de la época. Y del suceso, del éxito de ese enganche, da buena prueba pues, la cantidad de obras, de copias, de versiones que ciertamente pues eso, prueban su enorme popularidad, pero al mismo tiempo se han convertido en una suerte de lente deformante de lo que es un buen Morales, porque ciertamente en muchos casos un buen Morales dista mucho de la cantidad de versiones que no lo son, ¿no? Bueno, pues la exposición, ya lo ha adelantado Javier Portús, ha sido sobre todo un trabajo para intentar mostrar el universo más completo sobre el pintor y al mismo tiempo un proceso de selección muy grande donde hemos ido cribando varias veces lo que buscábamos, ¿no? Es decir, dar un estándar medio de calidad que realmente responda a lo que pensamos que es un buen Morales. Bueno, pues esta es la visión general que muchos de ustedes ya tienen de la exposición de Morales y los que no, pues esta tarde van a tener la posibilidad de ver libremente, con toda tranquilidad, esta exposición, sobre la que hoy, ya mañana me trataré de ahondar en otros aspectos, voy a tratar de desentrañar. Como se ha dicho también, una exposición es un instrumento cada vez más importante de hacer historia del arte. Distinta, aunque complementaria, no son antagónicas de lo que se hace en la universidad. Nosotros trazamos el relato a partir de las obras, no de las imágenes. Y esto es bastante importante y yo creo que es un elemento fundamental. A mí me gusta repetir, y a veces muchos de ustedes seguramente que alguna vez me lo han oído, uno de los profesores que tuve en la Universidad Autónoma era conservador de esta casa, Matías Díaz Padrón. Y
que es uno de los que, al menos en mi época, cuando estudié Historia del Arte en la Universidad Autónoma, realmente nos empujaba, no es que nos invitara, es que nos empujaba a ir a los museos, y especialmente al Museo del Prado. Y decía algo que a mí me tocó, ¿no? Decía, tienen ustedes que ver las obras de verdad, porque si no van a aprender pintura como el que aprende a nadar por correspondencia, que luego la primera vez que ve el agua se ahoga. Pues es verdad. Una pintura es sobre todo un objeto que su propia realización, su propia factura va a condicionar mucho el resultado final. Y esa es la parte en la que un museo como el Prado, que posee además un importante, fundamental gabinete técnico donde se pueden estudiar, y un taller de restauración con unos profesionales impecables que acometen el estudio de las obras con mucho rigor, pues nos permite realmente zambullirnos en este mar de la historia de la pintura con unas seguridades que al menos son, yo creo que, muy claras. Bueno, pues esta es una pequeña visión, entramos en la exposición y es el momento de recordar pues, cómo es la segunda exposición monográfica que se ha hecho en el Museo del Prado. Ha habido alguna más, creo recordar el año 2000, no tengo el dato ahora mismo, aunque sí, en el año 2000 en Badajoz se hizo una exposición más pequeña, más modesta, y esto, bueno, pues es muy meritorio porque hacer una exposición, la exposición es un producto enormemente costoso en todos los términos, económicos también, pero entre esta última hay que recordar la primera que hizo el Museo del Prado en 1917, a lo largo de un mes, y vemos además lo que entonces era, podemos llamar, la sala de exposiciones temporales. Hoy tenemos un edificio, unas salas que son las que se realizaron con la ampliación para tener un espacio propio que liberara las salas del Museo del Trajín de estar desmontando y montando la exposición permanente. En 1917, esa sala, por decirlo de alguna forma, era la llamada Rotonda Alta de Goya, en la cual la exposición dedicada a Morales fue la tercera de las exposiciones monográficas que hizo el Museo del Prado. La primera fue en 1902, dedicada al Greco, que fue el primer momento que se realizó en un momento además muy interesante porque se estaba procediendo a la reivindicación del pintor después de un proceso de casi 2 siglos, no de olvido, pero sí de aparcarlo a términos bastante locales. Y ciertamente en un momento en el que se estaba recuperando la memoria del Greco, pues el Prado, a pesar de que no tenía sala propia para el pintor y además no sabía muy bien dónde colocarle dentro de la pintura, lo colocaba en los catálogos dentro de la pintura italiana, cosa que me parece tan pertinente como colocarlo en la pintura española, que es donde está desde 1910, y gracias a eso también me ocupo de una de mis responsabilidades, es el Greco. La segunda fue en el año 1905, dedicada a Zurbarán, el otro pintor extremeño, el del siglo XVII, y la tercera, como digo, fue Luis de Morales, la primera exposición que se hizo con 36 obras y, bueno, con este tipo de montaje que era muy, muy característico de la época. No sé si he traído... pues sí. He traído esta de 1902 con una imagen, la única que tenemos, que como la anterior se la debemos a la importante fondo fotográfico de la revista Blanco y Negro, en la cual nos refleja pues, cómo era una exposición muy, muy parecida en concepto, un paño de tela, en el caso de Morales fue un terciopelo, posiblemente rojizo, que se colocó sobre la pared, ocultando la columnata de ese espacio y en solución más o menos
de continuidad muy colmatado, se colocaron pues, las obras seleccionadas. Muy interesante porque un grupito de ellas, no todas, un grupito de ellas vuelven a estar en la exposición, sobre todo esa gran imagen de la Virgen del Pajarito, que la vemos ahí, y que está también presidiendo, incluso es la primera imagen que se va a encontrar el visitante. Pero es muy curioso porque también en el pequeño folletito, no llega a ser ni siquiera un opúsculo, es un folletito que se hace en ese año de 1917, las 3 páginas dedicadas a explicar por qué, pues se dice un poco lo mismo que se dijo en 1902 a propósito de la exposición del Greco. Era para reivindicar la figura de un pintor que fue muy importante no solo en Extremadura, sino en la España del siglo XVII, que fue un pintor muy popular y que, sin embargo, en esa época, en 1917, había decaído bastante su estima y el estudio de su obra. Y la exposición que le dedicó el Prado pretendía eso, reivindicar su figura. No obstante, el estudio del pintor era bastante poco preciso en ese momento. Y si se dan cuenta, en el lado más izquierdo de su visión ven un Cristo atado a la columna, que entonces se incluía como otras obras que no vamos a repasar ahora porque no es cuestión de ir buscando una por una, pero esa que ven de Cristo atado a la columna, poquito después se atribuyó a quien realmente le corresponde, que es Juan de Juanes. En cualquier caso, es bastante interesante ese tipo de confusiones de ese momento. Hay otras obras, pero en fin, bueno, es un poco lo que... es muy interesante porque dentro de esa vida del museo y lo que se genera y se crea en torno a una exposición que muchas veces pues, se escapa de la vida de fuera del museo, es muy importante pensar que esa exposición generó una serie de, los preparativos, una serie de imágenes, de propuestas, de búsquedas de obras de Morales para traer a la exposición. No voy a hacer de ese amplio fondo que tenemos en torno a la exposición de 1917, solo voy a hacer alguna referencia, en este caso del libro que se publicó después de la exposición de un médico, Daniel Berjano Escobar, que no sabemos exactamente cuándo se publicó porque no tiene fecha de publicación. Quizá fue el año 18, pero no estamos seguros. Pero fue, bueno, toda vez que se vio que ese pequeño folletito en el que aparecen ni siquiera los cuadros fotografiados, solo unos pocos, y solamente una mínima relación de qué obras y de qué colección procedía, pues bueno, se sacó esa monografía de Berjano, que inmediatamente fue bastante criticada, especialmente por alguien que realmente en torno a esos años había bueno, pues demostrado un excelente conocimiento de la obra de Morales, como fue Elías Tormo, don Elías Tormo. Criticó mucho la exposición por la melé de obras que había puesto, donde no se discernía bien, que era un Morales, que era un taller y sobre todo que había metido obras de otros autores ya perfectamente perfilados, como era Juan de Juanes. Y también criticó bastante el libro de Berjano, que en cualquier caso es un libro que bueno, pues tiene sin duda su utilidad. Pero es muy interesante que en torno a la exposición y a la publicación pues, se generó un aporte de documentación y también de imágenes pues, muy interesantes. Estas, por ejemplo, son las imágenes que se fueron adquiriendo por ejemplo, de las obras de Alcántara, que son del último momento, del momento final del pintor, donde el trabajo de taller es fundamental. Y nos muestran además cómo estaban las obras ya un poquito arrumbadas en la sacristía, fotografiadas allí, antes de una restauración posterior que personalmente creo que no fue demasiado afortunada. Y estas imágenes, todas las que tenemos, pues yo creo que en muchos casos ayudan bastante a ver el estado de las obras en ese momento.
También nos muestran, a propósito del mismo libro de Berjano, obras que en algún caso, la de la derecha, la Virgen de la Leche, que poquito después entró como donación al Museo del Prado gracias a la generosa donación de Pablo Bosch, un miembro del patronato que realmente fue muy, muy generoso con el Museo del Prado. Muy interesante también porque lo muestra con un marco anterior al que luego se le colocó en el propio museo. Y a la izquierda, una imagen de una tabla que, al menos para nosotros, hemos perdido referencia de su ubicación actual. Una obra muy, muy interesante y que después de que fuera publicada por Ingal Barbasca, desapareció al menos del conocimiento general. No sabemos en qué colección se halla después de este momento. Pero como ven, bueno, pues nos da un material. Y bueno, pues todo lo que se generó, se lo avanzaba también Javier Portús. Una exposición es siempre un momento que por un lado se finaliza un trabajo bastante importante de selección, de estudio, pero al mismo tiempo genera una avalancha de nuevos estudios. Después de la exposición del año 17, al Museo del Prado, como está ocurriendo desde el primer día que inauguramos esta, pues empezó a haber ofrecimientos de otros morales que empiezan a descubrir pues, un horizonte mucho más amplio de obras. Que en muchos casos también hemos perdido la memoria de dónde fueron a parar. Esta es una ficha tipo, se guarda por el interés de la parte fotográfica en el gabinete de estampas, pero también se gestiona en parte por el departamento de documentación. Y aquí vemos además con letra de Sánchez Cantón, pues bueno, esas fichas que entonces se elaboraban con las consultas a posteriori a partir de la exposición de Morales. Muy interesante porque a pesar de que es una anotación breve, pues ya dice, se le contestó que era de estilo de Morales, ¿no? Otra muy, muy interesante de Córdoba, que esta sí que apareció luego con posterioridad y en la cual, pues bueno, vemos ahí también la contestación en torno a la misma, ¿no? Tiene las trazas de ser una copia antigua. Muy interesante. Bueno, lo mismo, otra más, no vamos a leer todo lo que pone, pero es muy interesante los comentarios, las apreciaciones que se hacen a través de esta obra, que no es exactamente la misma que la que, bueno, el otro día recuperé por internet, pero que ciertamente pues nos muestra cómo Morales también se introduce en un horizonte. En esto se hacía una consulta como si fuera un Morales, pero está dentro de la estela de un leonardesco, en este caso posiblemente Andrea Solario. Bueno, otra consulta más. Consultas además de obras muy diferentes, en este caso el Cristo con la cruz a cuestas, bueno, es una obra que se conserva en la actualidad en los Uffizi y es una obra que, por ejemplo, yo me planteé traer, aunque hay Fernando Benito, el que fuera director muchos años del Museo de Valencia, desgraciadamente fallecido hace poquitos años, no la consideró como Morales, pensó que era pues una obra posterior y dentro de la esfera ya italiana. Yo creo sinceramente que es un Morales, lo estuve viendo en los Uffizi, creo que es una obra muy interesante que me planteé traer, pero al final, por una serie de circunstancias, pues no me atreví, no me atreví a traerla. La de la derecha, muy, muy interesante porque es de las que la compañía que el pintor Madrazo creó para la publicación de obras de arte, bueno, pues nos muestra un Morales que no hemos podido muy bien calibrar exactamente su condición, si es taller, desde luego es muy moralesco, pero que también al margen de esta
de esta imagen propiciada por la compañía, por la empresa de reproducciones artísticas de Madrazo, pues tenemos noticia de él, pero no sabemos más. Se publicó en 1892 y está también dentro de los archivos fotográficos del Museo del Prado. No hemos vuelto a tener más noticia. Y como esto podríamos traer muchas más a colación. Es solo un pequeño ejemplo de ese archivo fotográfico que una institución como el Prado, entre fotográfico y documental, porque también están en muchos casos las contestaciones del director de turno, pues realmente nos amplía un conocimiento, un horizonte de conocimiento muy interesante. En este caso es una obra muy interesante, de la cual pues vemos cómo la misma imagen la vemos en dos formatos distintos. La de la derecha, en blanco y negro, también es una fotografía antigua que entonces está del primer cuarto del siglo XX. En esa fecha, al menos en la documentación que manejamos en el Museo del Prado, estaba dentro de una colección francesa. Creo, tendría que hacer una siguiente comprobación, que ahora es la que está en la colección del Collegio Alberoni de Piacenza, y a la izquierda, la de Piacenza, ahí tienen, es una tabla de esas dimensiones. A la de la izquierda, una que publicaron, y creo que están por aquí, que les he visto a los restauradores y estudiosos de la pintura española, Rafael Romero y Adelina Illán, que publicaron, y además otra sarga más, esta sarga ya de estas buenas dimensiones, de más de 2 metros de alto, sin duda de Morales o de su taller, y que realmente, pues, bueno, ahora salió de España y está en el Museo de la Universidad de Yale. Y bueno, pues ven cómo podemos hacer ese cotejo. La sarga fue publicada ya por Ingaldbars Vasca en el año 61, aunque él consideró que era de taller. Bueno, pues ven como ese tipo de cosas que son muy interesantes. Esta es una obra de la que también tenemos fotografía para la publicación del libro de Berjano. Y bueno, nos muestra además el estado de conservación. Esta es una de las obras más importantes de Morales y esta es la única que se nos ha resistido, desgraciadamente, para la exposición. Una obra muy bella, tanto de factura, muy rica en iconografía, y bueno, es la que está en la iglesia de Valencia de Alcántara. Aquí la ven. Bueno, la verdad es que pensamos que iba a estar en la exposición y se hizo una ficha muy buena que ha hecho Maricruz de Carlos, especialmente contándonos su rica e importante iconografía y el sentido que tiene. Y bueno, se incluyó en la exposición y a pesar de que no ha venido, a mí me pareció tan importante que al menos en el catálogo, pues un catálogo que queremos que se convierta ya en un catálogo de referencia, queríamos que estuviera presente esta importante obra, que además se restauró con otras obras extremeñas. Esta creo recordar que hace en torno a unos 18 o 20 años. Esta es una obra problemática de la que yo hago alusión y referencia en el texto introductorio, en el texto del catálogo, que en ningún caso podía venir porque es una imagen devocional muy importante de Italia y especialmente de Nápoles, donde se conserva. Y para mí resultaba muy atractiva traerla, pero ciertamente bueno, no se podía traer porque es una obra que no se presta. Y al mismo tiempo tiene sus problemas, porque podía ser ciertamente de Morales y podía no serlo. Se ha sugerido últimamente el nombre de Marco Pino, un pintor establecido en Nápoles a mediados del siglo XVI y con el que tiene una estética bastante parecida. Es verdad que cuando esta obra se restauró, esta la muestro, ¿no? Pensé que estaba la obra después de la restauración, en la que se ha recuperado un texto y una referencia Luis de Morales, pero bueno,
es problemática también la inscripción. En cualquier caso, está reproducida y cuento la historia fundamental de la obra y la vinculación al pintor en el catálogo. Bueno, pues aquí entramos nuevamente en la exposición. Recupero mínimamente la imagen que antes les he mostrado. Es la única que tenemos de la exposición, que también debemos, como he dicho, al fondo de ABC, que conserva de la revista Blanco y Negro. Y vemos cómo está la misma protagonista, la Virgen del Pajarito, una obra que es una tabla, que fue una tabla, pero que al parecer Vicente Poleró, restaurador del Museo del Prado y uno de los primeros restauradores españoles que escribe sobre restauración, y que al parecer es al que le debemos el pasar esta tabla a lienzo. Y realmente fue un trabajo realmente muy bien hecho. Cuando nos planteamos el estudio técnico de la obra desde el gabinete, pues había muchas dudas de qué podíamos recuperar del dibujo subyacente y de la estructura inicial. Pero para sorpresa primero del gabinete y luego mío propio, pues realmente yo creo que mañana nos van a contar mis compañeros del gabinete técnico muchas cosas sobre el proceder técnico del pintor, y realmente esta fue una sorpresa que prueba además que Vicente Poleró hizo un gran trabajo de traspaso de tabla a lienzo, que no es nada fácil. Ciertamente, cuando lo ven en la exposición, convenientemente colocados, se guarda todavía la memoria plástica de los tableros que conformó esta obra, ¿no? Y bueno, pues es una obra importante y que es la que él recibe al espectador, junto con los textos básicos en inglés y en español, contando un poco pues el principio básico, los aspectos básicos de la exposición, que he separado en el espacio de una exposición. Hay que contar lo que se quiere contar en un espacio dado, y a partir de esa organización pues hay que pensar un poco cómo contar a Morales. Como muchos de ustedes saben, y si no lo recuerdo, esta exposición va a ir luego con ligeras variantes, porque no todos los prestadores, la Virgen del Pajarito solo nos la prestan al Prado, y ciertamente después de una larga negociación, y agradecemos mucho al párroco de San Agustín que entendiera la importancia de la exposición, aunque tuvo sus resistencias, finalmente entendió pues la importancia de la exposición. Tuvimos además buenos intercesores, entre ellos una de las restauradoras del Museo del Prado, María Antonia Sánchez Asiaín, que parroquiana además, y que restauró esta obra. Tocó esta obra en el año 92, creo recordar, o 98, a propósito de 98, de una exposición que vino al Prado. Pues realmente gracias también a María Antonia, pues las primeras importantes resistencias del párroco de San Agustín hizo que finalmente viniera la obra, pero luego no va a viajar ni a Bilbao ni a Barcelona, que son espacios distintos y donde tendremos que adaptar un poco el discurso. Por eso el catálogo no sigue los capítulos, las secciones distintas que tiene la exposición, porque son dos elementos distintos de estudio. Aquí hay el espacio que se nos dio por parte de la dirección, que yo creo que es un espacio ajustadísimo para contar lo que queríamos contar de Morales. Tampoco queríamos ni alargarla en exceso para que no hubiese repeticiones, ni que fuera demasiado pequeña, porque pensábamos que tenía, que Morales tiene muchas cosas que contarse, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que pensé, ideé, fueron 5 secciones. La primera se llama Iconos perdurables, es la que el espectador puede encontrar. La primera es, por supuesto, lo que acabo de referir, la Virgen del Pajarito, esa obra fundamental, que además es también una sorpresa para el visitante medio, que tiene unos conocimientos de Morales que se aproximan más a estas otras imágenes que están en esa sección, y que se encuentra con la primera sorpresa, que es por dimensiones y también por monumentalidad, la Virgen del Pajarito.
Entonces, en esta primera sección se encuentra con esas imágenes que por distintos motivos pues, conforman ese horizonte visual que un espectador mínimamente informado sobre el pintor puede tener en la cabeza. No sé si... No, vamos a ir a la anterior. Pues básicamente son La Piedad o Quinta Angustia, que en este caso hemos traído sin duda la más extraordinaria de todas, la de mayor calidad, que es la de la parroquia de Polán, que también es una obra que en principio solo nos dejan al Museo del Prado, que realmente es una obra muy, muy importante y sin duda es la menos vista, a no ser que uno pues vaya hasta Polán, que por otro lado es muy recomendable, está solo a 12 kilómetros de Toledo. Y bueno, es una iglesia realmente importante, pero la única obra fundamental que tienen es este Morales, de los que se sienten justamente muy, muy orgullosos y por eso solo nos la prestan al Museo del Prado. Luego está la Virgen con el Niño o Virgen de la Leche, que antes les enseñaba esa imagen en blanco y negro de los archivos documentales del museo y fotográficos, y que fue luego generosamente donada por Pablo Bosch al Museo del Prado y que desde ese momento se convirtió en el icono del espacio Morales desde hace más de un siglo, ¿no? Y ciertamente es una imagen muy bella de la que se conserva otra imagen de igual calidad, pero no está en las mismas condiciones de restauración en el Museo de Arte Antiga de Lisboa. Y por eso, bueno, hemos elegido la nuestra, que también se ha tocado mínimamente y con mucho cuidado por Erlinda Cabrero, que ha sido la restauradora que a lo largo de estos 4 años casi de intervenciones y de estudio de Morales ha estado dedicada a que nuestras obras, que normalmente tenemos por muy bien conservadas, estuvieran ciertamente a punto, combinando eso con el trabajo por parte del gabinete técnico que han estudiado pues toda, desde el punto de vista de pigmentos, de estructura pictórica completa, el estudio de las maderas y del dibujo subyacente. Bueno, pues ven más, La Sagrada Familia del Horóscopo, una obra muy, muy importante de la Hispanic, que llegó en muy malas condiciones y que también a lo largo de estos meses ha sido restaurada también por Erlinda Cabrero. Bueno, pues otras obras como es El Cristo Portacroce de Osuna y una pareja, La Dolorosa y el Ecce Homo, que son de las obras que proceden de la colección real, que es otro de los fondos importantes que hace que el Museo del Prado tenga 23 murales, casi todos, no todos, porque gracias a la exposición hemos podido ir poniendo el foco en todos ellos y hay algunos que van a pasar a una categoría un poquito inferior, pero realmente es una colección formidable para el estudio y para el conocimiento del pintor. Y una parte, yo como les decía, son las generosas donaciones que han llegado al Museo del Prado y otra es una parte pequeña de obras procedentes de las colecciones reales. Y sobre todo, últimamente, seguimos comprando obra de Morales. Bueno, esto es muy interesante, es algo que hemos podido hacer gracias a que estamos asociados para la exposición con el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el MANAC de Barcelona, pues hemos podido no solamente sumar esfuerzos económicos para hacer la exposición, sino también pues hacer estudios que yo juzgo de muy, muy interesantes para ir trazando ese perfil y ese estándar de calidad que tenemos que tener con Morales. Tenemos a un lado el ejemplar magnífico que procede de las colecciones reales del Museo del Prado y a la derecha el ejemplar de Barcelona. Uno está en roble, otro en nogal. Se ha hecho estudio técnico de las dos obras y, bueno, pues muy interesante porque estamos viendo dos horizontes distintos, aunque ciertamente da toda la impresión, pero bueno, no me voy a adelantar a lo que se va a contar mañana, de que se trabajó con una misma plantilla, un mismo calco que fue
convenientemente manipulado, pero ciertamente la resolución final, esa que es la que hace que la pintura podamos llevarla a una mano u otra, pues vemos claramente pues la mano, en un caso del maestro y en otra del taller. Bueno, la obra del Prado, dos obras del Prado, ¿no? Que claramente pues, seguimos ahí con el de la colección real y uno que va a pasar a la categoría de taller o copia. Vamos a ir definiéndolo en estos días. Era una obra que teníamos en ese universo de 23 Morales como Morales sin más. Morales se publica de continuo como Morales, hay muchas cosas que se meten en ese saco, pues como el Greco hace a lo mejor 30 años, todo se consideraba del Greco y hemos ido siendo capaces de ir focalizando hacia lo que es un buen Greco, o eso es lo que pensamos. Bueno, pues con Morales ya empezamos a ser capaces de ir viendo pues como un pintor que tiene tanto éxito, que se le copia, ya no solamente que el taller, que es un taller del que conocemos un número importante de nombres y un maestro que está trabajando durante más de 50 años, pues ya empezamos a ir trazando, vislumbrando pues cosas ya muy, muy claras como de taller. En este caso, el Museo del Prado, bueno, pues el que tienen ustedes a la izquierda, creo que sí, sí, exacto, manejan como yo, pues bueno, es un horizonte bastante distinto que es, bueno, este ya hemos comentado. En la misma sala pues está el extraordinario, hemos traído dos, uno está en la primera sala, la de iconos perdurables, y otro que aunque proceden todos posiblemente del entorno de Ribera, lo hemos mostrado en la última sección, que es la que está dedicada a San Juan de Ribera, y hemos querido que bueno, en este caso no hemos colocado el Cristo Portacroce de Sebastiano, pero bueno, ahí tenemos esa referencia fundamental. Esto es muy interesante porque en este caso, para conseguir obras, en muchos casos, pues hemos tenido que llegar a negociaciones muy diversas y en algunos casos, en muchos casos, muy enriquecedoras para las instituciones prestadoras. Por ejemplo, la Colegiata de Osuna, pues la obra que les acabo de mostrar, el Cristo con la cruz a cuestas, pues al Prado nos lo dejaba sin ninguna contrapartida porque venimos restaurándoles obras desde hace tiempo, ¿no? Pero para cederla al Museo de Barcelona, pues han solicitado, y parece que es una contrapartida justa, ¿no? Porque ellos no tienen ni restauradores ni posibilidades económicas en el momento actual de restaurar conjuntos, y en este caso pues han pedido, bueno, nosotros lo tenemos desde muy antiguo, este Cristo Portacroce en esta suerte de retablillo, y han solicitado que el Museo de Bellas Artes el MENAC, el Museo Nacional de Cataluña, restaurarán todo este conjunto. Y así está siendo. Y en Barcelona seguramente se va a mostrar, porque les va a dar tiempo, porque ellos son la tercera serie, todo este conjunto. Que es verdad que iconográficamente nos recuerda muchas cosas de Morales. Lo único que es de Morales es el Cristo Portacroce, pero bueno, es una interesante forma también de mostrar pues cómo este tipo de obras a veces pues servían para generar pues este tipo de artefactos más complejos, y en cualquier caso esta fórmula será exclusivamente para Barcelona. Bueno, dentro de esa primera sección está esta obra muy interesante que compró Carlos IV. Es una de las últimas obras que se compra por parte de la corona española para las colecciones reales, en este caso digo de Morales, y que sin duda debe de proceder de uno de esos retablos de los que hemos perdido ya al menos la referencia clara.
y que realmente es debió de ser un retablo ciertamente importante porque vemos mayoritariamente o completamente la mano del maestro, ¿no? Y la comparación pues, con otras obras como Arroyo de la Luz pues muestra ciertamente que esta es una obra muy, muy notable. Por eso seguramente pasó la criba de aquellas que se compran para un coleccionista tan exquisito y que hizo mucho además por adquirir pinturas españolas del siglo XVI, como Juan de Juanes y otros maestros, y que realmente, bueno, pues llegó en ese momento a las colecciones reales. Estuvo durante un tiempo colgada en el Palacio del Pardo y, bueno, luego llegó al Museo del Prado. El siguiente espacio lo hemos llamado En torno a la Virgen y el Niño y está presidida por esta monumental y ciertamente una obra maestra. Yo estos días no me canso de decir y de defender, y creo que es fácilmente asumible, como tanto la Virgen del Pajarito como esta maravillosa tabla de la Virgen con el Niño y San Juanito de la Catedral Nueva de Salamanca, donde está al menos desde principios del siglo XVII, son dos obras maestras no solamente de Luis de Morales, sino de la pintura española o de la pintura peninsular del siglo XVI. Es difícil imaginar una obra, yo la coloco cronológicamente como otros estudiosos de la pintura de Morales, pues muy cercana a la Virgen del Pajarito. La Virgen del Pajarito es la única datada, lo tiene claramente ahí, en 1546, y esta es una obra que sin duda hay que poner en ese entorno. Y realmente en ese mediados del siglo XVI es difícil imaginar nuevamente una obra de esta monumentalidad, de esta belleza compositiva basada, sí, sin duda, como muchas de las obras de Morales y como muchas de las obras de otros maestros del siglo XVI, incluido el gran maestro, uno de los maestros más originales de la pintura universal, como es el Greco, basada en estampas, y que, bueno, ciertamente además está en un estado de conservación espectacular y es la que preside este espacio dedicado a la Virgen y el Niño. A la Virgen y el Niño. Y además hay que agradecer enormemente a la Catedral de Salamanca, que generosamente han prestado esta obra, y además para las tres sedes. Bueno, ahí la vemos, el marco es nuestro, el marco forma parte de esa compleja vida que es el montaje de una exposición. La obra vino sin marco, entre otras razones porque está montada en el ático de un retablo más complejo en la catedral, y llegó sin marco. Y bueno, intentamos montarla sin marco, perdía presencia, no teníamos una solución digna y de la calidad enorme que tiene la tabla, y bueno, este marco, que es un marco excelente del siglo XVII, pues bueno, lo montamos. Es un marco que casualmente fue un milagro realmente. Tiene las mismas dimensiones que la tabla, y durante el tiempo que dure la exposición pues va a contar con este marco. Bueno, y ahí lo vemos flanqueado por dos imágenes de tema mariano I, como es otra versión de la Virgen con el Niño y San Juanito, en este caso una imagen posterior, muy interesante desde el punto de vista iconográfico. No sé si la he traído a colación, bueno, si no, mañana ya comentaremos un poco más, muy, muy interesante. Y al lado, pues ciertamente la obra que en esta sección dedicada a la Virgen y el Niño, pues no tiene mucho que ver. Esta es una imagen comodín que pensamos colocarla más próxima a lo que es el capítulo siguiente, que es el de los retablos, aunque pensamos que no proviene de un retablo. Aunque sí que viene a la derecha el retablo, una tabla del retablo de Arroyo de la Luz,
que es la que permitió ciertamente señalar sin ninguna duda la autoría de esta magnífica tabla, que es la última que ha comprado el Prado, esta tabla de 85 por 65 centímetros de roble, de una enorme calidad, un dibujo riquísimo, con algunas variaciones muy interesantes que muestran, porque veremos mañana cuando nos lo cuenten, cómo es un pintor que normalmente, como maneja muchas repeticiones, pues calcos, y no hay excesivas variaciones, excepto aquellas obras de mucho compromiso que ha trabajado mucho, y este es el caso. Sabemos que antes de 1549, porque nos lo dice un pleito muy importante, del que mañana haré un poquito más alusión, un pleito que descubrió y publicó uno de los importantísimos estudiosos de la obra de Luis de Morales, Carmelo Solís, que desgraciadamente murió poquito después de la publicación de su monografía sobre el pintor. Y que bueno, nos cuenta, cuando publicó ese importantísimo pleito, cómo sabemos mucho, gracias a ese pleito, de Morales antes de ese año, de 1549-50, y una de las cosas que nos dice es que pintó dos tablas devocionables, dos tablas que suponemos pequeñas, de estas dimensiones, para dos importantes patronos. Por la calidad de esta obra, por algunos elementos como el pigmento y sobre todo por el estudio dendrológico, pues hemos podido deducir que esta debe de ser una de esas obras realizadas antes de esa fecha, antes de 1549-1550. Y realmente es muy interesante, porque nos permite ir acotando un poquito más todo esos años iniciales de la vida del pintor, que normalmente se nos escapan, porque no puede ser que la tabla de la Virgen del Pajarito 1546 aparezca como una obra temprana. No es una obra temprana, es la obra de un pintor ya granado y que ciertamente pues ha hecho muchas obras antes. Una de ellas, esta también. Bueno, aquí esta comparación. ¿Por qué la metimos en esa sección? Bueno, pues porque ahora verán, ahora van a ver una imagen y explicaré mejor el porqué. Esta ha sido una suma de 3 obras en la cual, a partir de una idea que tuvo el actual director de la National Gallery de Londres, director adjunto, como saben, durante unos cuantos años aquí en el Museo del Prado, pues hace ya unos años me comentó que esta obra central, la del nacimiento de la Virgen, que compró el Museo del Prado en Londres en el año 2002, él, por una serie de circunstancias, pudo ver las 2 obras que ven a los lados, que están en Fulda, realmente con muy poquita visibilidad, en el castillo de los príncipes Hesse. Pensó que podía ser de un mismo conjunto, junto con nuestro nacimiento de la Virgen. Y a pesar de que los marcos tan importantes siempre pues, pueden distorsionar un poco la idea, la verdad es que es de lo más probable que así sea, por dimensiones y por calidad pictórica, el tipo de tabla, de ensamblaje, ciertamente parece que proceden, y realmente es una obra, las 3, de una enorme calidad, y precisan, bueno, pues que las vean de cerca. Y estamos muy contentos de que esta idea que tuvo Gabriele Finaldi, y realmente se ha hecho una ficha conjunta de las 3 y funcionan muy bien juntas. Y esta es otra pared de la que estamos especialmente contentos, porque es, Ana Ávila, profesora de la Autónoma, a la que le pedimos que hiciera 2 fichas bastante complejas, ambas. Una de ellas es la que ven en el centro, que es la Virgen Gitana, o Virgen vestida de gitana, o Virgen del Sombrerete, de la colección de Plácido Arango. Y bueno, realmente es una iconografía muy interesante, y Ana Ávila, que escribió una ficha muy compleja, muy recomendable,
pues le pedimos que nos viniera a contar esta iconografía, porque ciertamente es muy compleja, muy interesante y con una serie de elementos que nos pareció que era muy interesante, como digo, que viniera a contarnos más de esta iconografía, donde además hemos conseguido que estén juntas pues las mejores versiones. Estas tres y otra más que están en la última sección, y enseguida les diré por qué. Tres versiones que además nos muestran cómo a un pintor que cuando está repitiendo una imagen, sin duda porque ha gustado, pero está comprometido con algún buen patrón, pues hace algún cambio sustancial muy interesante o enriquece la iconografía, como es la versión más pequeña que tienen a su derecha, que no solamente es la Virgen del Sombrerete o Virgen vestida de gitana, sino que además al niño le acompaña el aspa, ese elemento de hilado que convierte en una prefiguración de la cruz y, por tanto, de su muerte. Además de meter elementos muy ricos en esa versión, por lo cual debe ser una de esas versiones para un patrono realmente importante. Y al mismo tiempo, pues bueno, va trazando elementos distintos y al mismo tiempo hay unas variaciones en la factura que son muy sugerentes para pensar en un pintor que realiza estas versiones en distintas épocas o que está trabajando con algún miembro de su taller que sabe hacer cosas muy, muy delicadas. Cuando nos aproximamos a ver la más pequeña de estas versiones, que se parece en factura, en un esfumato, en una evanescencia de la piel muy sutil, se parece mucho a la Virgen del Sombrerete que hemos colocado en la colección de San Juan de Ribera y que, por tanto, sugiere o momentos distintos o la participación de algún miembro del taller que sabe hacer cosas distintas pero delicadísimas. Bueno, esta es otra imagen que estamos encantados de que haya venido desde San Carlos, el Museo de San Carlos de México, una obra realmente muy, muy bella, de una factura y un estado de conservación que muestran pues el gran Morales, el que trabaja con esa delicadeza de piel realmente muy, muy sutil y que bueno, está aquí presente y da un guiño a esa otra Virgen que nos ha fallado, de Valencia de Alcántara, en donde además en la de Valencia de Alcántara, y como muy bien escribe Maricruz de Carlos en la ficha que ha escrito de estas dos obras, pues procede de una iconografía anterior del siglo XV, del mundo alemán y del mundo nórdico, que es la Virgen del Tintero. Y aquí, bueno, pues está esa presencia con esta bellísima obra que llega de México y que, bueno, pues tenemos la suerte de recuperar para la exposición. Bueno, aquí lo que les decía, en principio, bueno, ven cómo la exposición también, bueno, pues hay miradas múltiples en las cuales queremos provocar en el espectador pues cambios de escala, cambios de registro, para que el espectador vaya alargando la idea que puede tener de Morales. Y entonces, bueno, pues pasamos de una escala pequeña a una escala reducida, al espectador ya está viendo lo que se va a encontrar frente, que es la sala dedicada al maestro, a Morales como maestro de retablos. Bueno, pues donde está esa Virgen de la Leche pequeñita es donde iba a ir la oración en el huerto, que era ya un guiño a lo que el espectador se va a encontrar en la segunda sala. Pero las obras más pequeñas, cuando hay una obra muy grande, como es la obra de la Catedral de Salamanca, pueden perderse, pueden perder el interés del público. Y por eso decidí que era mejor que fuera en ese espacio, en ese murete donde tenía, como en el otro lado la obra de México, pues todo su protagonismo. Es decir, un espacio solo, aislado, que visualmente se aparte de la gran obra de la catedral. Esta es una imagen, esta es una obra que compramos, no sé si eso es, la compramos pues hace muy poquitos años. Bueno, es una obra de la que tuvimos noticia. Es una obra que publicó Matías Díaz Padrón y Aida Mérida
en el Archivo de Arte Español, en una imagen muy, muy pequeñita, en blanco y negro. Y la verdad es que, bueno, pues volvimos a tener noticias de ellas hace muy poquito tiempo, cuando se dio permiso de exportación. Pedimos verla y, bueno, es de una calidad que los que ya la hayan visto en la exposición es la misma calidad que la que tiene la National Gallery de Londres. Y ciertamente, bueno, pues nos pareció que era una oportunidad adquirirla para el Estado español. Y bueno, estamos encantados de tenerla. Se presentó por vez primera al público en la exposición que hizo Manuela Mena de La belleza escondida. Y bueno, estamos encantados de esta incorporación. Y es verdad que el Museo del Prado ya es muy rico en esta versión de la Virgen con el Niño, Virgen de la Leche, no solamente la que nos donó Pablo Bosch, sino que tenemos otras 2 versiones más. Esta que ven aquí, que es la versión siguiente, que es una versión de gran calidad, también se restauró para la exposición, pero luego, bueno, la idea de no hacer demasiadas repeticiones que pudieran, bueno, cansar al público, pues nos ha hecho, bueno, mostrar solo la más pequeña. Pero ciertamente esta otra, pues bueno, es de una enorme calidad, y siempre con esas pequeñas variaciones, no solamente de tamaño, sino incluso de trabajo final, ¿no? La colocación de los dedos, el color rojo del manto de la Virgen, que también es un poco distinto. Y esta otra, que también es del Museo del Prado y que, bueno, es otra joyita. Una cosa, precisamente, como para la exposición para Bilbao, ya sí que se va a sumar, porque en Bilbao sí que tenían interés, y sobre todo porque hay alguna de las obras que están presentes en la exposición que no van a prestar a las otras sedes, sí que les pareció interesante que estuvieran estas dos versiones juntas. Esta otra, que es de muchísima calidad, está ahora mismo precisamente en la exposición de La belleza encerrada, en la edición que se ha hecho ahora mismo para Japón. Y esta obra, este Morales, muy bello también, está ahora mismo en Japón. La siguiente sección es la que hemos dedicado al Morales maestro de retablos, y que es algo que para los que conocen escasamente la obra de Morales se les escapa, que fue un productor de retablos. Y de hecho, una de las conferencias que estamos deseando oír, que vamos a tener en breve, del profesor Román Hernández, hasta hace muy poquito director del Museo de Bellas de Albacete, pues es precisamente esa condición, la condición de Morales como maestro de retablos. Extremadura fue, a lo largo de todo el siglo XVI, se produjeron una infinita calidad de retablos, infinita número de retablos, pequeños, más grandes, pues un momento constructivo muy interesante en Extremadura. Lo que ocurre que precisamente por la colocación estratégica de Extremadura han ido desapareciendo, primero por los conflictos con Portugal a lo largo del siglo XVII, y luego el resto de la guerra de la independencia, etcétera, han desaparecido un número importante de retablos y de patrimonio artístico de Extremadura que fue muy importante. Pues eso es algo que queremos contar. Tenemos algunos documentados y otros con referencias bibliográficas muy antiguas, en torno a 20 retablos o obras de altar importantes de mano de Morales. Actualmente se pueden ver muy pocos in situ, y una de las cosas que teníamos clara es que no queríamos desmontar ningún tablero, ninguna tabla de esos retablos, para que esto fuera la exposición del Prado y luego las dos sedes que vamos a tener en Bilbao y en Barcelona, una visita, una invitación a que el público se acerque a Extremadura y pueda disfrutar in situ de aquellos lugares donde todavía se conservan retablos
donde Morales actuó de maestro, ¿no?, de los mismos. Y bueno, pues aquí vemos, bueno, este es el de Plasencia, el de San Martín de Plasencia, donde colabora con otros maestros, no es solamente obra de él, pero que vemos esa riqueza realmente importante. Aquí vemos el más completo que se conoce, todo el salido del taller del maestro, que es el de Arroyo de la Luz. En la exposición hemos querido que hubiera esa pequeña referencia visual, que le entre al espectador enseguida lo importante que fue Morales trabajando pues, en esa zona que era pues, Badajoz y luego al otro lado de la raya, ¿no?, como se tituló la exposición del año 2000, trabajando al menos en Elvas y en Évora, y que realmente, bueno, pues nos dan... vamos a tener al profesor Víctor Serrao también, al que agradecemos que se haya venido hasta Madrid para contarnos también la importancia de Morales dentro de la pintura portuguesa. Y bueno, pues aquí ven un poco imagen de la sala en la que hemos recuperado para el espectador, pues desde Morales de nuestro propio museo y otras obras importantes que queríamos que estuvieran presentes aquí. No sé, eso es. Esta es un poco la suerte de cabecera ficticia que hemos hecho para la sala, porque además hemos aprovechado para presentar 2 de las 25 obras que generosamente, el que ha sido hasta hace muy poquito tiempo presidente del patronato del Museo del Prado y un importante coleccionista de arte español, Plácido Arango, bueno, pues 2 de esas 25 obras eran 2 Morales muy importantes, vinculados con la faceta retablística del artista, y se presentan aquí, el Calvario y la Resurrección. Y bueno, hemos querido además ver cómo funcionaba junto con una obra maestra, una obra importantísima que conservan en el Museo de Salamanca, que es esta Llanto ante el cuerpo de Cristo muerto, y que venimos diciendo que podrían formar parte del mismo conjunto. El tipo de soporte, de ensamblaje, así nos lo indicaría. Es verdad que hay sutiles variaciones cromáticas. Mañana haré un poquito más de referencia a ello, pero en cualquier caso, bueno, conformaban un espacio, pues bueno, muy llamativo, muy interesante dentro de este conjunto. Cómo no, debía de estar, no están fechados en la propia tabla, pero tenemos muy bien referenciados documentalmente, se hacen entre el año 1553 y 54, para la capilla del Sagrario de la Catedral de Badajoz. No estamos completamente seguros de que, junto con otras 2 tablas que se conservan en el Museo Catedralicio de Badajoz, formaran un retablo, porque en ninguno de los documentos se dice exactamente la palabra retablo, pero es posible que así fuera. Lo que pasa es que en el siglo XVII ese conjunto, esa capilla, se deshace por obras de ampliación en la propia catedral y pasan a otros espacios, a la sacristía. Estas 2 obras se han restaurado, como al Museo del Prado, al taller ya no nos daba tiempo por la enorme cantidad de obras de Morales que hemos tocado. Otro de nuestros socios, el Museo de Bilbao, lo han restaurado en sus talleres y lo han hecho muy bien. Han restaurado las 2 obras que queríamos tener en la exposición, las otras 2, que son la adoración de los pastores y la adoración de los magos, que consideramos que es una obra, que son 2 obras con más taller, porque es un momento, estos años 53-54, en los que Morales tiene una enorme cantidad de trabajo y sin duda trabaja con mucho taller ya, pero además están peor conservadas por la suerte diversa que han tenido las obras. Estas yo creo que son 2 obras fascinantes por el tipo de composición y por lo que cuentan, ¿no? La versión de La Piedad es una versión muy hermosa, con ese fondo realmente bastante surrealista.
Yo estoy diciendo estos días que casi es un Giorgio de Chirico, ese fondo, por esa amalgama de elementos casi imposibles, tomados sin duda de distintas estampas, y con esos dos, no sabemos personajes del fondo, si son dos apóstoles, dos profetas, no sabemos muy bien, pero que nos muestra bueno, pues una conexión estilística que a mí me parece, y no solo a mí, se ha dicho por estudiosos realmente importantes, que mostrarían una cercanía al mundo de Berruguete como pintor. Es formidable las dos obras y ciertamente, pues, además, no he traído cuando estén en la exposición hemos querido que el espectador pueda ver a la derecha esa obra y al fondo, en la última sala, La Piedad de la Academia de San Fernando, que es una versión exquisita de la obra, y el espectador mínimamente, bueno, o sensible o avisado puede ver un poco las dos. Estas son dos obras del Prado que compramos gracias a los fondos del legado Villaescusa, en el año 91 y pocos meses después, en 92. Es muy interesante porque las dos proceden de Valencia y no quiere decir que se pintaran para Valencia, sino muy probablemente se pintaron para alguno de los retablos de Extremadura que desgraciadamente se han perdido. Por el formato es muy posible que fueran predelas y al mismo tiempo, en este caso, ha sido Trinidad y Antonio quien ha hecho la ficha y ha seguido muy de cerca los estudios técnicos que hemos hecho en el gabinete, y ciertamente son muy interesantes para ir viendo sutilmente pues, cómo posiblemente la Epifanía es casi toda de mano del maestro, y hay pequeñas variaciones muy interesantes cuando se coteja la cabeza de la Virgen en ambos casos, para pensar que ya hay mano, quizás del hijo, uno de los hijos, el que más trabaja con él, de Hernando, en la adoración de los pastores. Muy interesante en cualquier caso también por algunos aspectos que seguramente mañana me dará tiempo a contar. Bueno, yo tenía mucho interés. Bueno, la de la derecha es la Anunciación del Prado, y la de la izquierda es una obra muy importante, no se había visto nunca fuera del lugar de donde está desde al menos principios del siglo XIX, que es Catania, un gran monasterio, y que luego ha pasado a convertirse en el Museo Cívico di Catania, una obra que vino, bueno, vamos a ver si recuperamos, bueno, es una obra que no vino en el mejor estado de conservación, porque tiene un tipo de intervención, bueno, pues como la que estaba de moda en Italia en los años 70, muy arqueologicista, dejando los daños bastante visibles, y creo que a un pintor como Morales, tan exquisito en su tratamiento final de las obras, pues yo creo que le perjudica enormemente. Pero en cualquier caso es una obra, bueno, tuvimos incluso que intervenirla, vino de correo la directora, y ciertamente, primero han sido muy generosos de dejarla para las tres sedes. Están muy contentos porque piensan que es un reconocimiento a una colección muy importante que tienen y que, sin embargo, está un poco dejada de la mano de Dios. Italia tiene un patrimonio colosal y los fondos son, pues como nos ocurre ahora en España, como son. Y bueno, incluso durante el tiempo de montaje, pues ese extraordinario ejército de grandes profesionales que tiene el Prado, pues pudo incluso restaurar al menos el marco de urgencia, y ciertamente está ahora estupendo. Bueno, les pongo esta imagen en la cual, pues bueno, se ve, es una obra que ha sido recortada, tuvo todas las 13 figuras, sin duda, procede, mañana les enseñaré, y si no, lo tenemos puesto como ilustrativa en el catálogo, sin duda de una estampa de Durero.
Y la verdad que eso es una obra de muchísima ambición por parte de Morales, con mucho empeño. Podemos identificar claramente muchas cabezas que repite o que versiona en otras tablas, pero hay realmente una ambición de reflejar la personalidad, el carácter de cada uno de estos apóstoles a través de una expresividad que ciertamente, bueno, pues ensancha también, yo creo, esa idea de que Morales, bueno, pues crea unos prototipos y repite sin cesar. Esta es una obra, como digo, muy, muy importante y que estamos muy contentos de que después de mucho tiempo podamos verla también públicamente. Bueno, los dos únicos dibujos que atribuidos no tenemos total certeza, pero la verdad es que tiene todo el viso de que sean de Morales, por comparación no solamente con otras obras, yo creo que los he traído, otras obras del pintor, composiciones como la Lamentación ante Cristo muerto, y también por los estudios que se han hecho en el gabinete, por los dibujos subyacentes que vemos, tiene también mucho, mucho que ver. Esta ha sido pues también dos obras del Museo de Arte Antiga de Lisboa, que ciertamente nos han concedido, en este caso y por motivos de conservación, solo al Prado y a la siguiente sede, porque al ser un soporte papel, bueno, pues ciertamente no puede estar expuesto a la luz, aunque tiene pues la luz recomendada. Pero ciertamente es muy importante que los podamos ver y que lo podamos ver en este entorno de la obra de Morales, ¿no? Está espléndido. Noli me tangere. Es verdad que no conocemos ninguna obra del pintor con este tema, pero tampoco conocíamos hasta el año 2002, en que salió a subasta y se compró, afortunadamente para el Prado, el nacimiento de la Virgen, ¿no? Han desaparecido muchos retablos y este pudo ser un dibujo preparatorio, un dibujo ya muy, muy elaborado para alguno de esos conjuntos del que no nos queda más memoria, ¿no? Pero ciertamente esa cabeza de Cristo funciona muy bien con otras cabezas de Cristo que encontramos en toda la producción del pintor. El otro espacio, el cuarto espacio, la pintura para muy cerca. Aquí recuperamos la recomendación que hizo Palomino a la hora de ver la pintura de Morales. Palomino ya tenía muy claro solo la versión que más conocemos y le hizo más popular al pintor, que es la de obras de devoción, piezas de devoción, como decían en la época, de pequeñas dimensiones, que requerían eso, la cercanía, por todos esos detalles que tiene la pintura de un buen Morales. Bueno, aquí esta es una sección que yo creo está muy bien como se planteó por parte de las arquitectas, aunque la idea de un espacio único vinculado a los temas pasionistas de Jesucristo y luego a la visión de algunos santos muy relacionados con ese mundo, pues se nos ha quedado, y esto es una pega que me hago a mí misma, a la concepción de la exposición, como en dos espacios aparte cuando en realidad son uno. Bueno, ahí ven un poco pues bueno, cómo hemos ido pergeñando esos espacios. Bueno, ahí ven, el 4 está anterior del 3, pero bueno, eso fue un cambio nuestro de dónde debía de ir los retablos, que en principio los ideamos para el espacio donde está ahora ocupando toda la sección 3, pero nos parecía que para no cansar al espectador requería un cambio de ritmo en los tamaños y en los formatos, y por eso hicimos ese cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ven un poco la orientación de la exposición. Dentro de ese espacio dedicado a las obras para muy cerca, pues bueno, vemos a un lado y otro las obras de la exposición. Bueno, ven a su izquierda la versión del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que, como ya les he dicho, es socio de la exposición y quería que estuviera ya desde el propio Museo del Prado su único Morales, que es esta versión realmente muy bella
la Quinta Angustia o de la Piedad, aunque realmente en este caso teníamos varias posibilidades que para esta exposición, la sede del Prado, al final descartamos, ya estaba Polán, y solo está puesto en ese espacio la versión del Museo de Bilbao. A la derecha, la versión con que cuenta el Museo del Prado, que es una versión muy buena en cuanto a la Virgen, pero ya tiene algunos problemas de dibujo. Yo creo que es porque hay ya algo de taller en el caso del Cuerpo de Cristo, ¿no? Había otras dos versiones que manejamos también muy buenas, muy buenas, porque esta es sin duda alguna una de las imágenes más repetidas por parte del pintor y donde sin duda hay muchas publicadas que son, a mi forma de entender al menos, obra de taller. En este caso, estas dos son excelentes y eran buenas candidatas para haber estado también en la exposición, pero ciertamente no queríamos cansar y repetir el tema, y toda vez que Bilbao nos pidió que estuviera presente la nuestra, descartamos estos dos excelentes ejemplares. El de la colección Arango, además, es una versión inédita hasta la fecha. La otra es una versión excelente también. Bueno, hicimos dos cosas, colocamos aquí estas dos parejas que nos parecía que tenía mucho interés. En este, bueno, pues es algo que a mí especialmente me gusta mucho. Ya lo hice el año pasado a propósito de la última exposición del Año Greco, que me tocó a mí preparar en Santa Cruz, en Toledo. Y en este caso, este guiño sí que me lo he permitido. Esto se puede hacer con prácticamente todas las obras de Morales más conocidas y difundidas. Lo podíamos hacer con la Piedad, con la Virgen Gitana, con la Virgen de la Leche, pero en este caso, y lo mismo, para no cansar con la argumentación, sí que nos hemos permitido hacerlo con una obra del Museo del Prado y con otra obra del Museo de Oviedo, que compró hace poquitos años el Museo de Oviedo. Es curiosamente la versión que es taller, clarísimamente, pues era la versión de la que ha tenido buena literatura y que, bueno, seguramente porque estaba en el Prado. Y ciertamente la otra, pues en la monografía que hizo Carmelo Solís, la colocaba como meramente ilustrativa de la del Prado. Y bueno, cuando vemos una a otra comprendemos claramente lo que es un buen Morales. Deben estar hechas por la misma plantilla, pero ni la madera, ni el tipo de estructura pictórica, cuidadísima capas de preparación, sutilísimo todo el trabajo final, se corresponden una y otra a la misma mano, aunque debieron de salir del mismo taller, pero claramente vemos, bueno, pues lo que vengo repitiendo. Un buen Morales es una piel fantástica, casi transparente. Bueno, en este caso, como el damnificado era el Museo del Prado, y dado que en el Museo del Prado tenemos 23 Morales, gran parte de ellos de mucha calidad, bueno, pues no nos importó hacer esta pequeña concesión, que además va a aparecer dentro de muy poquito tiempo ya en nuestra base de datos, ¿no? Bueno, la excelente y la que no lo es tanto. Esta fue una incorporación muy buena. Como ocurrió en 1917, y brevemente les he contado, pues durante estos años que hemos estado pensando la exposición, se nos han ofrecido muchos Morales. Aparecer en una exposición, y más si es del Prado, es siempre estupendo pues especialmente para los propietarios particulares, ¿no? En la mayoría de los casos, pues hemos tenido que decir amablemente que no nos interesaba, no por nada, sino porque buscábamos sobre todo la máxima calidad, las mejores versiones de cada ejemplar. En este caso, en principio, nos planteábamos traer el mejor ejemplar de San Jerónimo, ciertamente el más raro, porque está sin barba, que es el que se conserva en Dublín.
Pero en el transcurso de la exposición, uno de los pocos ofrecimientos que realmente pues, te toca el corazón, porque es una obra realmente, primero, inédita y segundo, de una calidad apabullante, es esta que se conserva en Madrid y que ha sido restaurada hace muy poquito. Están aquí, antes les he citado, creo que les he visto por ahí, Rafael Romero y Adelina Illán. Esta obra, que bueno, estaba en muy buenas condiciones, pero estaba efectivamente muy sucia y estaba con unos añadidos que perjudicaba un poquito la belleza, la contundencia de esta composición. Bueno, y la he querido poner un poquito, es un poquito a ojo, pero la relación entre una versión y otra, las dos mejores. Y bueno, es una de los aportes realmente muy impresionantes. Luego hay otras versiones, creo que mañana les pondré el cotejo de alguna, en las que se ve claramente cuál es la primera, la extraordinaria, y en este caso, sin duda, de las versiones de San Jerónimo solo con la cruz de madera, es esta que presentamos aquí. Bueno, la otra pared con estas obras, donde uno de los empeños que teníamos era mostrar estas dos versiones de una composición realmente fascinante que deriva también de Durero, que es este Cristo varón de Dolores, pues bueno, muy impactante por su propia iconografía, y que los dos, siendo de mucha calidad, la del Prado, la de Minneapolis, pues nos muestra como dos versiones distintas, la de el pintor de piezas pequeñas, pero estas piezas de media figura, formidablemente pintadas, con estas estrategias de acercarse mucho al espectador, pues acercando un codo, una rodilla, y la de la derecha, que es la versión completa y de dimensiones prácticamente iguales, un poquito mayor, pero sobre todo nos muestra a un pintor con más visos de acercarse a la piccola pittura, casi a la miniatura, ¿no? Dos versiones distintas, aunque aquí solo está en el Prado la de Dresde. Yo creo que son las versiones de mejor calidad de lo que es el Ecce Homo, la cabeza de Ecce Homo con la cuerda gruesa. Se lo decía al principio con las vírgenes con el sombrerete o vírgenes como gitanas, es la de pegar siempre pequeños elementos que van haciendo diferentes estas versiones. En este caso, el Museo de Dresde solo se lo dejaba al Prado, su excelente versión, muy conocida. Es una obra que está muy envuelta por un barniz oxidado, se lo digo porque hay gente que me dice, hombre, es que está... Digo, no, es excelente, lo único que no está con ese grado de limpieza que hay en la mayoría de las obras del Prado, pero realmente es una obra de mucha calidad, hermosísima. Y la versión esta de colección madrileña, que también tiene mucha calidad, se ha visto muy poco, y que es la que se presta para las para las sedes, de Bilbao y Barcelona. Podían haber estado las dos juntas, la verdad, pero y el propietario, don Julio Bobo, ha sido muy generoso dejándosela a Bilbao y a Barcelona, porque hay propietarios que dicen, hombre, si no la quiere el Prado, no, en este caso ha sido lo que yo les contaba, no cansar al respetable con repeticiones y repeticiones. Pero ciertamente, bueno, pues estas son dos obras que están en catálogo. Ana Ávila ha escrito de ambas versiones. Esta es otra versión muy rara, muy delicada, que está en la colección Arango. Es la más pequeña de las versiones del Ecce Homo, de muy pequeñas dimensiones, y realmente una obra también muy bella y con una entonación cromática muy medida, en tonos acastañados, rojizos. Bueno, esta es de la misma sección y donde queríamos darle, por eso está, por dos motivos, está una escultura de Alonso Berruguete. Una fundamental es un guiño a Alonso Berruguete como una referencia que yo creo que es muy importante en la
obra de Morales, una obra en la que lo escultórico tiene mucho peso y al mismo tiempo me parecía muy atractivo que dialogara con el Ecce Homo de cuerpo entero del Museo de Arte Antiga de Lisboa, que también es una obra que se ha restaurado en estos últimos meses en el Museo del Prado, y donde ese elemento escultórico está muy enfatizado. Yo creo que es una imagen que habla mucho de esa relación y al mismo tiempo un modelo bastante semejante, ¿no? Un modelo que dista mucho del modelo heroico que puede tener otras versiones del Ecce Homo y que realmente incluso la corona donde se trenza una rama verde y una rama seca está presente también en esa obra de Berruguete. Bueno, aquí vemos pues, versiones excelentes de Cristo atado a la columna con San Pedro, de la Catedral de la Almudena, obra que desgraciadamente solo nos la deja el Prado, afortunadamente para el Prado, y estamos encantados, pero no viajará a más exposiciones. Bueno, esta es un poco esa incidencia en lo escultórico que yo creo que tiene muy claramente la obra de Morales, y especialmente estas obras pensadas para las devociones particulares. Bueno, esta es una obra que yo les decía antes, sin duda la mejor versión. Puede proceder de una predela, no estamos seguros, pero podría proceder de una predela. Es muy interesante porque el Pilatos fue casi candidato a convertirse en portada del catálogo, una imagen muy impactante, pero a mí me parecía personalmente que era una imagen que, siendo muy atractiva para el espectador, pues tenía más que ver con el mundo nórdico y el mundo flamenco que lo que finalmente hemos puesto de portada, que es más fácilmente reconocible como Morales. Esta es la versión que estuvimos manejando para sustituir la obra de la Almudena en Bilbao y en Barcelona. Y bueno, al final, pues como Barcelona especialmente tiene las dos obras suyas que quieren que estén presentes en la exposición, pues al final no se consideró. La de Francia es una obra muy interesante. Mañana hablaré por qué, lo vamos a poner en relación con una versión en lienzo y otra versión que se conoce en colección privada madrileña. Y que se descubrió hace muy poquitos años en Francia. Y realmente después de la Almudena, yo considero que es la mejor versión. Y muy interesante porque posiblemente, bueno, pues está manejando pues algún tipo de... Bueno, cómo está variando el modelo de Jesucristo y y algunas variantes iconográficas. Me hubiese gustado que hubiese estado también presente esta otra versión de Cristo atado a la columna, visto de frente, del que conocemos varias versiones, hasta 4 actualmente. Sin duda la mejor es la de colección inglesa, la de Kingston Lacy, pero bueno, ya había exceso de obra quizá, pero realmente estas son obras muy importantes que también quería que al menos hoy estuvieran aquí presentes. La obra que cierra esa sección es esta Piedad Espléndida de Madrid, de la Academia de San Fernando. Hay otras versiones. Esta es muy interesante, mañana hablaré de ellas a partir de, pues de esos fondos y cómo veo yo este tipo de composiciones, pero ciertamente esta es la mejor de todas las versiones que conocemos. El Louvre, París, compró hace relativamente pocos años otra versión, pero es una obra menor en comparación con la calidad de esta de la Academia. Y la última sección, que está dedicada a San Juan de Ribera, prelado jovencísimo cuando llegó a Badajoz, y el último de los prelados para los que Morales trabajó de alguna manera, y a partir de su marcha comienza pues la decadencia
física y también laboral en ese entorno para Morales. Curiosamente, no pinta Rivera no le convoca para trabajar en la diócesis, pero sin embargo sí para hacer obras, le encarga obras dentro de lo que ya en ese momento debió de ser pues, las obras de más éxito del pintor, que eran estas de pequeño formato. Y bueno, pues están obras, esta tan importante de Cádiz, con esa versión de Ceomo. Esta versión nuestra, que no está en la exposición y que en este caso no creemos que tenga ninguna relación con el prelado, pero toda vez que Cádiz solamente nos presta al Museo del Prado, es esta obra, aquí la ven con el montaje de marcos que tiene actualmente y que, bueno, no la exponemos en el Prado, pero que sí prestaremos a las otras sedes. Aquí está la versión ya con el manto púrpura que procede del Colegio del Patriarca, relacionado, por tanto, con Rivera. Y bueno, aquí les he puesto la comparativa de las dos versiones, espléndidas ambas, que están presentes en la exposición. Están presentes también, y estamos muy agradecidos al Museo del Patriarca porque nos han prestado, ha habido varias resistencias explicables a que nos prestaran estas tres obras que están empotradas en un espacio de la Capilla de las Reliquias en el Colegio del Patriarca. Es verdad que ya habían salido porque decían, hombre, no las podemos sacar, están empotradas, tienen una dificultad. Nos funcionó la memoria, les recordamos, y esta es cómo los tuvimos expuestas, las tres obras, en el Museo del Prado aproximadamente en el año 1984, cuando poco después de que fueran restauradas en nuestro museo, que fue una contrapartida que pidió el Colegio del Patriarca para dejar sus grecos para la exposición del año 82. Y entonces, bueno, esto está muy bien, este hilo, pues porque ellos nos dijeron, bueno, prestamos los grecos, ustedes nos restauran el tríptico El juicio del alma del patriarca y, bueno, lo restauramos, nos lo permitieron exponer unas semanas y, bueno, gracias a esta fotografía les refrescamos la memoria sobre no nuestros compromisos, sino cómo, bueno, pues ciertamente era una obra que ya había salido y que por tanto no había dificultades las justas. Otra obra que es del Museo del Prado, muy interesante iconográficamente, muy interesante, en este caso ha sido el catedrático Fernando Marías el que ha hecho la ficha de esta obra. Y esta ha sido muy interesante, su incorporación, es la cuarta de las vírgenes tocadas como gitanas. Y es una obra que en principio no la traíamos a la exposición del Prado, pero cuando en principio una de las tres versiones su propietario nos dijo que no la prestaba ni para Bilbao ni para Barcelona, pues buscamos en esta otra versión muy hermosa, la más pequeña de todas, y bueno, cuando nos pusimos a hacer la ficha, pues vimos que casaba por descripción y por medidas con la que aparece citada en el inventario que se realiza a la muerte de Juan de Ribera en 1611, estaba en Burjasot. Se cita exactamente las medidas y a no ser que aparezca otra, es esta la que debemos de pensar que es una de las dos que tenía San Juan de Ribera. Y por tanto, se la solicitamos también a su prestador para la exposición del Prado y forma parte del capítulo dedicado al que fue obispo de Badajoz. También tiene, como la versión pequeña que está en la sala, unos toques posiblemente de oro, yo creo que mañana nos lo van a descifrar finalmente, que aparece en el tocado, muy sutiles y que indica, como la otra versión, que estuvo pensada para un
para un comprador muy exquisito y que estaba dispuesto a pagar alguna cifra más alta. Realmente una imagen muy bella, un poco distinta en factura a dos de las tres versiones. Se parece, como digo, a la otra pequeña por este esfumato tan delicado, tiene una cosa hipnótica casi. Y esta es una obra, y ya con esto les dejo para que vayamos a tomar el café. Esta es una obra que también procede de Valencia. Esta es una obra que es del Museo de San Pío. Esta es una obra, hemos tenido alguna dificultad porque es la de más tamaño para que nos prestaran, pero al final, gracias a Dios, se han fiado de nosotros y nos la han prestado. Es una obra que yo creo que es muy, muy interesante porque es una obra en la que ya claramente hay una participación del taller. Es una obra que sin duda se vincula de alguna manera a Juan de Ribera, aunque solo sea pues, por emulación del que aparece retratado como donante, ¿no? Y bueno, es una obra muy interesante para ir viendo, ir pensando también a Morales, trabajando con el taller en un momento que sin duda es ya tardío.